Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, profesora. Bien, nomás, ¿y usted? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Muy bien. Belén, buenas noches. Más Buenas noches, profe. personalizado ya, la clase. ¿Qué tal, Belén? ¿Todo bien, profe? ¿Y usted? Todo bien, todo bien. Me olvidé, no le consulté a ustedes la clase anterior si les queda bien este horario, si lo quieren hacer de manera más temprana, de igual manera, desde las 6:30, o nos quedamos con este horario desde 7:30. Eh, de mi parte sería más bueno si son de las 6:30 por ahí. A ver, 6:30. desde mi punto. Sí. O Ok, sea, igual es Belén. cualquier hora, ¿no? Pero Ok, Belén, ¿qué opinas al respecto? 6:30, dice Andrés. Y para mí que está bien, profe, el horario. Ok, ok. Sí, porque de hecho que en plataforma vamos a estar lo más una hora lo más. De repente podemos alargar un poquito más por los temas, pero como mencioné, tampoco vamos a excedernos demasiado, porque sabemos que es sí. más bien tutoría lo que estamos realizando, ya que muy pocas veces se lleva a cabo una clase con dos. ¿Sí? O sea, aprovechen lo más que puedan. El día de hoy vamos a con las sociedades y las sociedades anónimas. ¿Sí? Y no sé si me escuchan bien porque La verdad dice que conexión de internet inestable, no sé si. sal- sale entrecortado, profe. Ok, ok. Pensé Bueno, que era mi señal, pero sí, sí, entiendo. Hay mucha interferencia, parece. Ok, Belén, ¿me escuchás bien vos? No sale bien, profe. Ok, vamos a ver. Bueno, ahora voy a proceder entonces a compartir con ustedes un poquito lo que fue la tarea. Ustedes tuvieron una tarea asignada que fue el foro de consulta con un foro de debate, quise decir. A ver un poco. A ver, ¿pueden ver la plataforma disponible? sí se ve, profe. ¿Y qué pasa? Vaya que le digo, va. Señor, señor. Eso ahí, ¿no, Manande? Tira. Él tiene cámara. Qué puta.
Caso. Ejercicio de llamada. No sé, creo que no. No sé. Mi bola ahí. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, profesora. Creo que hubo un corte, salí totalmente de la reunión. A ver, bueno. Bueno, seguimos entonces. Lo que quería compartir con ustedes, en realidad, era la plataforma, ¿sí? La tarea, a ver un poco. La tarea asignada. A ver. Bueno, como mencionamos, eran dos las consultas. Primero, ¿cómo definirías una sociedad? ¿Sí? Y voy a los conceptos que ustedes respondieron. Por un lado, Ramona Belén respondió cómo se constituye una sociedad. Entonces la pregunta, Ramona, o sea, Belén, es ¿cómo definirías una sociedad? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vamos a realizar un trabajo, tenemos que fijarnos, ¿sí? Primero, uno, ¿qué nos está preguntando? Y además es una pregunta subjetiva. Yo puedo responder con mis propias palabras porque es un... ¿sí? O en el caso de que utilicen internet o en el... Ok. ¿Me escuchan? Sí, profesora. Se te escucha. Las disculpas respectivas del caso, creo que es un tema de internet nomás, ya que entra y sale. La disculpa respectiva, y a lo que quiero llegar es que atendamos, gente, cuando vamos a realizar el trabajo, ¿qué es lo que vamos a responder en torno a la pregunta? O sea, si a mí me está preguntando cómo definirías una sociedad, entonces lo que voy a responder tiene que tener algún fundamento, ya sea de un conocimiento básico que yo ya adquirí en algún momento de mi formación, o de algún material, alguna fuente de información. Entonces, siempre tengo que atender, a ver un poco. Y también se nota demasiado cuando copiamos y pegamos del Power, ¿sí? Yo facilité el Power en la plataforma. Entonces, a mí lo que me gustaría es que ustedes trabajen en base a su propia investigación, ¿sí? Y su propia búsqueda de conocimiento, ¿sí? No es necesario de que copien y peguen también del Power, ¿sí? Entonces, a eso voy, de que generalmente cuando estamos en un grupo más amplio, es más fácil hacer este tipo de repente estrategias, ¿verdad? Pero
Cuando estamos ya en un aula un poquito más especializada, diferenciada, que es la tutoría, entonces ya vamos a enfocarnos a diligenciar nuestro conocimiento, ¿sí? Y preocuparnos más por responder a lo que pide, ¿sí? El área. Lo que busca el docente es que ustedes indaguen la información. A ver un poco, Andrés, ¿qué pudiste rescatar del concepto de sociedades y de la diferencia que puedes llegar a encontrar entre SA y SRL? No, y le puse era que la sociedad sería un conjunto de personas, que sea más de una persona y que podrían eh, formar una organización en la que todos estén de acuerdo y que en la que todos participen y tengan sus propios, eh, ¿cómo serían? Sus propias partes. Ok. Así. Y esas partes, ¿cómo la definirías dentro de una sociedad? ¿Cómo se definen las partes dentro de una sociedad? Habíamos mencionado en la clase pasada. Dentro de una empresa sería acciones. Exactamente, acciones. Ustedes, ¿cómo ven que van hilando las ideas y van adquiriendo? Ahora, ¿qué es lo que le voy a pedir? Es que lean las reglamentaciones que son importantes, porque son reglamentaciones del país que rigen ante una administración acorde a la reglamentación del país y que requiere necesariamente de nuestro conocimiento. Aquí los dos son futuros contadores, ¿verdad? Porque estamos en contabilidad 2. Entonces, eh, vamos en esta ocasión a Administradores, profe. administradores. Sí, amigo. Andrés es contador No, y para administración, contar profe. No, administración los pensé dos. que hablabas de la materia. Ah, sí. Ah, ok. Los dos son para futuros administradores. Ok, con más razón, tomar decisiones bajo la dirección de una empresa sin conocer las normas. Entonces, necesariamente cuando vamos a proceder o vamos a diligenciar cualquier actividad, cualquier decisión, si no sabemos a qué nos estamos refiriendo, caemos en una laguna mental, ¿sí? Caemos en la laguna mental de no saber qué hacer. Entonces, lo que les sugiero es que siempre tengan a mano sus códigos civiles, la ley del comerciante. Entonces, tenemos que tener necesariamente como futuros profesionales estas herramientas de trabajo, ya sea en PDF, ya sea impreso, ¿sí? Pero siempre de la mano de estos códigos y reglamentaciones. Bueno, a ver un poco qué menciona Belén. Profe, a mí no me apareció las preguntas, por eso hice así. ¿Qué pasó, Belén? ¿Podés explicarme qué quisiste decir? Belén. Las preguntas del foro, profe. ¿No se te apareció las preguntas del foro? No, profe, no me apareció y le hice nomás así legalmente, copié y pegué para entregar nomás ya, para no entregar. Ok. Sí. Me fijé y me di cuenta, por eso hice esa acotación que tenemos que tratar, vamos a entregar un trabajo, ¿sí? Si bien podemos buscar los pensamientos, podemos buscar un concepto, pero siempre mencionando al autor, ¿sí? ¿Quién dijo eso o de qué fuente yo extraje esa información? Y luego poder explicar o poder de repente dar nuestro punto de vista. Esa es la forma de trabajo en la parte conceptual para todas las investigaciones, no solamente para las investigaciones que realizamos a nivel de tutoría o de tesis o demás, o para artículos científicos, sino que para
todos los trabajos que ustedes están realizando en esta y otras materias, siempre tenemos que tener en cuenta la fuente, referenciar las citas bibliográficas y por sobre todo guiarnos en base a libros propiamente dichos, ¿sí? Porque en el internet hay mucha información que algunas veces no es útil y si no se sabe de qué fuente sea, ¿sí? Es preferible que ustedes creen su propio pensamiento en base a un pensamiento de un teórico básico, ¿sí? Bueno, vamos a proseguir el día de hoy con nuestro taller y cerrar ya prácticamente el área de sociedades para luego pasar a la siguiente tipo de sociedad, que es una sociedad más bien cooperativista. Ustedes simplemente pueden llegar a guiarse por el programa de estudio y ahí van a observar de cómo vamos a ir viendo los temas dentro de la materia. Bueno, espero que no se corte ahí el compartir. Observan asambleas. ¿Me confirman si observan el Power? Sí, profe. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de las asambleas, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de las sociedades propiamente constituidas bajo un estatuto de constitución, ¿sí, Andrés? Te escucho todo entrecortado, Andrés. ¿Puedes escribirme en el chat? No, profe, no dije nada. Okay. No, que no dije nada en mi audio. Ah, bueno. Está bien, está bien. Bueno, seguimos entonces en cuanto al concepto de asambleas. La asamblea es una reunión en un espacio físico, en este caso llevado al área virtual también ya, en donde se resuelven principalmente temas referentes a las sociedades, ¿sí? En este caso. Obviamente que conocemos las asambleas que pueden ser de distintos tipos de comisiones, clubes, ¿sí? Y demás grupo de personas que realizan por su naturaleza o la naturaleza de sus actividades, reuniones o asambleas, ¿sí? En este caso, la ley afirma que las SA y las sociedades simples y las sociedades en general, mercantiles, ¿sí? Tienen que realizar las respectivas asambleas. Existen dos tipos de asamblea. Primero hablamos de una asamblea ordinaria y luego de una asamblea extraordinaria. En la asamblea ordinaria es una de las asambleas que tiene que realizarse necesariamente una vez al año, a la cual tienen que recurrir o tienen que participar todos los socios activos dentro de la sociedad para tomar las decisiones más importantes dentro de esta entidad o de la entidad a la cual ellos pertenecen y sus intereses están allí invertidos, ¿sí? Entonces, en cuanto a esta asamblea ordinaria, podemos hablar de que la asamblea ordinaria tiene un límite de convocatoria hasta el 30 de abril de cada año. O sea, generalmente son los primeros 3 meses del año, ¿sí? Y generalmente tienen que participar no solamente los socios, sino el gerente y el síndico. Sabemos que las asambleas, que las sociedades, ¿sí? Están integradas por socios, por gerente, puede ser gerente general o director general, y puede ser también de repente administrador general, ¿sí? Y también por los síndicos. Entonces, todo esto que yo estoy mencionando está dentro del Código Civil.
Entonces ustedes tienen que referenciarse al Código Civil con referente a las asambleas. Y luego están las asambleas extraordinarias que generalmente suelen ser convocadas para decisiones específicas e importantes dentro de la SA. Puede ser alguna venta de acciones, puede ser alguna adquisición de algún inmueble importante, puede ser otro motivo, puede ser también la adquisición de nuevos intereses o de repente el otorgamiento de algún crédito importante, para lo cual ellos tienen que reunirse y deliberar y decidir qué es lo que se va a hacer con respecto a eso. Entonces, estas asambleas son llamadas generalmente asambleas extraordinarias o ante un cambio repentino que puede surgir dentro de las autoridades mismas de la sociedad, dentro de las asambleas extraordinarias, se decide el cambio, ¿sí? Y el otorgamiento de una nueva autoridad. En el caso de que durante el transcurso del año suceda esa renuncia o ese cambio, ¿sí? Ya que en la asamblea ordinaria es lo que se decide quiénes son los directores, ¿sí? Cuánto se le va a remunerar a cada director, ¿sí? La remuneración, el salario que van a percibir, y también dentro de ello se decide qué se va a realizar con el beneficio o la utilidad que se obtuvo dentro del año que se cerró. Sí, sí, generalmente las asambleas se convocan después del cierre del ejercicio. ¿Sí? ¿Qué significa eso? El cierre del ejercicio, a ver un poco, ¿quién me puede decir cuánto dura un ejercicio fiscal para los contadores? A ver un poco. En cuestiones de actividades mercantiles, ¿cuándo inicia y cuándo termina un ejercicio fiscal? A ver un poco. Ya dieron, ya hicieron balance. Creo que Belén estuvo conmigo en contabilidad 1 dando balance. Ejercicio fiscal, ¿cuándo empieza el año y cuándo termina el año? Sería hasta el 31 de diciembre, entonces. Sí, el 31 de diciembre de cada año. El término. ¿Y el inicio? Y el 1. Exactamente, exactamente. Eso dura un año. denominamos, ¿sí? Eso denominamos periodo o ejercicio fiscal. Bueno, entonces, una vez que cierra este periodo o ejercicio fiscal, que es del 1 de enero del año hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, entonces, a partir de allí se cierra el año, se prepara el balance y una vez que el contador tenga bien ya desarrollado y bien cerrado y bien ajustado las cuentas, allí se convoca a asamblea, porque el balance en teoría tiene que ser presentado a la asamblea y el profesional tiene que estar preparado ya con su balance bien cuadrado, bien estructurado, ya con el resultado del ejercicio del año anterior. Entonces ustedes tienen que conocer esto de que generalmente no nos dicen hasta cuándo, ¿sí? No nos dicen hasta cuándo tenemos tiempo, pero en realidad a partir de que inicia el siguiente año ya puede ser convocado la asamblea. Hay sociedades que convocan en febrero, ¿sí? Porque en enero la mayoría está de vacación, en febrero, en marzo. Entonces, para esa altura del año ya se tendría que tener prácticamente el balance cerrado. Si es que lo trabajamos durante el año, gente, ¿sí? Si es que lo vamos elaborando de manera eficiente y correcta durante el año. Bueno,
Una vez que tenemos esto, pasamos al siguiente. La siguiente lámina. Y entendimos entonces lo que se refiere a asambleas, ¿verdad? No hay ninguna duda en cuanto a qué serían esas asambleas. No tanto, profe, pero igual estaremos leyendo para saber un poco más. Exactamente, exactamente. Aquí no lo quiero aburrir con la lectura del concepto de las asambleas, ¿sí? Pero eso está dentro del Código Civil, ¿sí? Entonces es propio del derecho hablar de los conceptos en general, ¿sí? Entonces, vamos a qué elementos, qué herramientas yo tengo que tener para la asamblea, además de lo que ya mencioné. Están los libros relacionados a las asambleas. Primeramente tenemos un libro de registro de acciones en el cual se pone el número de acción, de qué número a qué número pertenece a cada socio, el nombre del completo del socio y de qué número a qué número de acción pertenece y la firma respectiva en la línea donde está el nombre del socio. Necesariamente el socio tiene que firmar. Y para el registro de acciones tienen que depositar dentro de los días anteriores a la fecha de asamblea, tienen que depositar la totalidad de sus acciones para poder participar dentro de la asamblea. Eso lo estipula la ley, ¿sí? Luego, tenemos un registro o una asistencia de asambleas, entonces es un libro también en el cual se registra la asistencia. Dentro de la asamblea sabemos que las fechas son importantes para esto, tanto el libro de registro tiene que tener unos días anteriores, serían 3 días anteriores que tienen que figurar en el libro que se registraron las acciones, el depósito de las acciones. Y en el libro de asistencia de asambleas tienen que figurar la fecha de la asamblea, porque es un libro de asistencia. Ustedes, por ejemplo, hoy tienen la clase de hoy y hasta la hora de la clase de hoy es la asistencia. Entonces, de la misma manera, dentro del libro de asistencia de asamblea, también tiene que ser a fecha de la realización de la asamblea, el nombre de la persona y, como ustedes sabrán también, el número y porcentaje de acciones que posee esa persona dentro de la sociedad. Y luego, por último, hablamos de un libro de actas, ¿sí? A este conjunto de libros lo llamamos libros societarios, ¿sí? Entonces, estos libros, ¿sí? El libro de actas de asamblea está estipulado en el artículo 87 del Código Civil. Entonces, ustedes pueden ir al Código Civil y fijarse en el concepto de cada uno de estos libros societarios. Entonces, las sociedades anónimas están obligadas a llevar estos libros. El acta de asamblea no es otra cosa más que un acta labrada. No sé si en algún momento dado ustedes ya realizaron o escribieron algún tipo de acta. ¿Tienen experiencia en escribir acta? ¿Alguno aquí presente? Yo había hecho una vez acá creo que para pedir agua potable, algo así. Ok, para pedir agua potable. Sí, algo así era creo que para la municipalidad era. Entonces se ponía el nombre del tesorero o algo así también. Síndico. Ok. En una comisión vecinal, me imagino. Sí. Sí, en una comisión vecinal. Hace mucho. Ok. Sí, entonces, el libro de actas tiene una forma de escribirse, ¿sí? Voy a dejar en plataforma también un modelo del libro de actas, si bien puedo compartir también hoy con ustedes ese modelo del libro de actas que generalmente es utilizado y que, como ustedes sabrán, se pone el lugar, la fecha, ¿sí? Quiénes están presentes, quiénes convocan y luego el orden del día,
¿sí? El orden del día dentro de las actas es lo tradicional, o sea, no podemos convocar a una asamblea sin tener los temas a tratar dentro de la asamblea. Y esa estructura se mantiene también para las sociedades. Si bien podemos, lógicamente, aportar nuestro punto de vista en cuanto a la forma, a algunos términos acorde a la propia de las sociedades, pero siempre tiene esa misma estructura que ustedes conocen, ¿sí? Que inclusive para firmar se designa a alguien para la firma o firman todos los socios abajo, eso ya es subjetivo y también en cuanto a lo que se refiere a, sí, eso siempre dentro del formato de las actas sigue ese mismo formato, o sea, no hay variación. Hay sí de repente algunos términos que son utilizados específicos dentro de la SA, pero si tienen experiencia, y me parece interesantísimo también que los alumnos o los universitarios se involucren en comisiones, ¿sí? Se involucren en trabajos sociales que ayuden también a su formación, porque es importante de repente en la universidad a veces no aprendemos, pero aprendemos con la experiencia, ¿verdad? Hoy le voy a mostrar esa acta de asamblea, pero ustedes también pueden integrar y también pueden formar parte de estas comisiones que ayuden de alguna manera también a lo social, y eso ayuda muchísimo también para la formación, ¿sí? Entonces también sabemos que se espera eso de los universitarios, que sepan labrar actas, que sepan realizar notas, ¿sí? Bueno, y dentro de las asambleas, estos 3 libros son los libros societarios que son de carácter obligatorio. Entonces ustedes van a ver esto dentro del artículo 87 del Código Civil. Bueno, aquí como ya mencioné, la asamblea deberá realizarse de enero a abril, ¿sí? ¿Y esto quién lo decide? Y lógicamente lo decide la gerencia general de la empresa, ¿sí? No lo decide el contador, lo decide la gerencia general de la empresa. Entonces, al convocar 15 días de antelación, ¿sí? Con 15 días de antelación, entonces ya tiene que convocarse, ¿sí? A asamblea. Bueno, para tratar ¿qué? Lo siguiente, primeramente hablamos de una memoria del directorio. La memoria del directorio vendría a ser no otra cosa que mencionar cuáles serían los temas a ser tratados. Por eso menciona memoria. Es una memoria en la cual yo como director general o gerente general de una SA menciono convocar a los accionistas y allí digo cuáles serían los temas o órdenes del día a tratar y con qué fin. O sea, eso se denomina memoria del directorio. Tengo acá un legajo de modelo que le voy a mostrar también más adelante. Luego tenemos el balance, entonces se trata el balance cerrado, las cuentas de pérdidas y ganancias que ustedes conocen como estado de resultados, ¿sí? Luego, la distribución de las utilidades. En cuanto a este punto, si tenemos ganancia dentro de nuestro estado de resultado, la distribución de las utilidades puede que se dé o puede que no se dé. Esa decisión se toma en la asamblea de los accionistas, en la asamblea general ordinaria, ¿sí? Entonces, si no se decide distribuir las utilidades, significa de que se va a capitalizar la ganancia nuevamente en la empresa. Entonces, ¿a qué yo me refiero cuando menciono la palabra distribución de utilidades? Me refiero a que cuando obtengo ganancia, generalmente las SA otorgan estas ganancias en un porcentaje equitativo o acorde a su
a sus acciones aportadas a su socia de una SA, y la SA ganó 1 millón de guaraníes y mis acciones representan el 15% del capital de la empresa. Entonces yo tengo derecho a un 15% de esa ganancia del 1 millón de guaraníes. Entonces, ¿qué pasa? Yo decido retirar esa ganancia, entonces tengo que necesariamente facturar esa utilidad, ¿sí? Esos dividendos, yo como socio recibo dividendos, entonces me retiene la empresa un impuesto denominado IDU, y por la diferencia yo extraigo o me beneficio de la utilidad que genera la empresa. ¿Sí? A eso se refiere distribución de utilidades. Pero en caso de que la mayoría o ninguno de los socios no quiera retirar el dinero de la ganancia, prefieren volver a invertir o volver a capitalizar, es la palabra, en la empresa. Entonces eso no se toca y sigue el giro del negocio, sigue trabajando el capital en sí. Entonces llamamos a ese acto la capitalización de los dividendos, ¿sí? Bueno, luego hablamos de un informe de síndico y toda otra medida relativa a la gestión de la empresa que corresponde resolver de acuerdo con la competencia que reconoce la ley y los estatutos, o que sometan a la decisión del directorio y de los síndicos. En cuanto al informe del síndico, gente, también los futuros contadores tenemos esa ventaja en cuanto a cargos, ya que necesariamente para yo ser un síndico de una SA, necesariamente tengo que ser o contador o abogado, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la función del síndico? La función del síndico, una de las funciones es velar por los intereses y el cumplimiento de las leyes fijadas por las entidades competentes o los entes reguladores competentes. ¿Qué significa esto? Que yo como profesional elevo un informe diciendo que yo, síndico, elevo ese informe diciendo que todo lo presentado por el contador en el balance cumple con las normativas contables y con los principios contables fijados generalmente, y cumple con la ley establecida en el estatuto de la sociedad y las leyes nacionales. Entonces yo agarro y firmo ese informe diciendo que todo lo que el contador presentó está correcto y acorde a la ley. Eso es una de las funciones más importantes que realiza el síndico, además de convocar, porque puede también llegar a convocar a asamblea, igual que los directivos. Entonces, es una de las funciones principales y no hay ninguna SA que no tenga síndico, porque es uno de los requerimientos básicos para toda SA, que un síndico vele por el cumplimiento de las normativas civiles y contables, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos el contador que va y presenta los balances y estados de resultados, y por otro lado tenemos al síndico que informa de que todo lo que está presentando el contador cumple con las normas legales y de prácticas sanas o generales de la contabilidad, ¿sí? Entonces, estos son los temas que son tratados. Además de este tema que acabo de mencionar, se presenta el balance de un ejercicio cerrado, ¿sí? El estado de resultado, cuadro de depreciación y revalúo, cuánto se obtuvo de ganancia. También se decide quiénes van a ser los síndicos
y cuánto van a ganar tanto los directores como los síndicos. O sea, en esta asamblea se decide quiénes van a ser las autoridades de la SA. ¿Sí? Entonces, si yo estoy formando parte, siendo gerente o administrativo dentro de una SA, necesariamente o director o miembro de una SA, necesariamente tengo que estar presente para tener voz y tener voto para decidir cuánto va a ser mi salario, porque les recuerdo que uno de los derechos de los socios y de los directores es tener un salario dentro de la SA, ¿sí? Entonces ellos pueden autoasignar un salario de manera mensual. Entonces, ¿qué hace el socio? Factura a la SA su salario, ¿sí? Entonces, mes a mes percibe un salario y ese salario se decide dentro de las asambleas, ¿sí? Ordinarias. ¿Y qué cargo y qué salario? ¿Sí? Eso también. Luego las responsabilidades de los directores y los síndicos. El síndico también puede poner su postura en cuanto a elevar el informe, pueden poner un precio a su informe, cuánto va a cobrar por elevar ese informe, por decir que todo está correcto, ¿sí? Y tienen que regirse bajo la ley, bajo la reglamentación, ¿sí? Y su remoción y emisión de acciones dentro del capital autorizado. De repente también una de las decisiones importantes dentro de las asambleas es decidir si es que vamos a vender acciones, vamos a comprar acciones, vamos a recapitalizar las utilidades que tenemos. Entonces, todas estas cuestiones o estos temas son los que se tratan dentro de una asamblea. Asambleas, multa por no respetar dicho plazo. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Sabemos que acá tenemos una asamblea que tiene que ser convocada dentro de los primeros 4 meses del año, decíamos, entre enero a abril, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La ley estipula algún tipo de multa para las empresas que no presenten esta acta de asamblea a abogacía. Les recuerdo de que las asambleas y las sociedades tienen que responder a abogacía del tesoro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo no presento mi acta y no respeto este plazo máximo hasta el 30 de abril del año siguiente para presentar mi acta ya? No está estipulada ni reglamenta ninguna multa, o sea que no existe multa en el caso de incumplir las fechas mencionadas desde la creación del Código Civil. Hasta hoy en día no se ha multado a personas que no hayan informado al ente regulador, que es abogacía, por la no presentación de las asambleas. Y de hecho, que los posibles contadores aquí presentan, que los dos me dijeron que son de administración, deben de saber también que hay SA o asociaciones que trabajan en forma de sociedades que generalmente pueden pasar años sin informar. Y esto, por ejemplo, es un incumplimiento de la norma establecida, ¿sí? Entonces, un profesional competente debe regularizar la situación en el momento de tomar una contabilidad de una SA. Entonces, eso es importantísimo, conocer que tiene que regularizar toda el área de información que cumpla con la ley, porque les recuerdo de que esto está estipulado dentro del Código Civil y tiene que cumplirse. Las asambleas ordinarias son anuales y deben ser convocadas por el directorio y en su defecto por el síndico. Entonces, eso ya mencioné también, que la asamblea es anual y debe ser convocada por el directorio o también puede ser convocada por el síndico. Aquí hablamos del artículo 1080 del Código Civil, en donde corresponde a la Asamblea Extraordinaria todos los asuntos que sean de competencia de la Asamblea Ordinaria.
la modificación y estatutos y en especial el aumento, reducción y reintegración del capital, rescate, reembolso y amortización de acciones, fusión, transformación, disolución de las sociedades, nombramiento, remoción y distribución de los liquidadores, consideración de las cuentas y de los demás asuntos relacionados con gestión de los liquidadores. Entonces, todo esto de emisión de debentures, conversión de acciones, emisión de bonos de participación. Todas estas cuestiones son tratadas, como ya mencioné, en asambleas extraordinarias. En asambleas extraordinarias. ¿Sí? También, como mencioné, algunas decisiones importantes que se dan, que no pueden ser tratadas en la asamblea ordinaria, se tratan dentro de la asamblea extraordinaria. Bueno, ¿cuáles serían los pasos para convocar a esta asamblea? A ver, Belén, ¿cuál sería el paso 1? Elaboración de los estados financieros y poner a consideración del síndico para su informe. El segundo, elaboración de la memoria del directorio. Ok. Bueno, yo tengo que ser consciente entonces de los pasos que voy a seguir para la realización de la asamblea. O sea, que no es que yo convoco asamblea y ya está, no. Hay ciertos pasos y requerimientos que tengo que seguir para convocar a la asamblea. Como menciona el paso 1, es tener elaborados los estados financieros, poner a consideración del síndico para su informe. O sea que el síndico tiene que, además de que el balance y los estados financieros en general, el paquete completo, debe estar todo elaborado, debe ponerse a consideración del síndico. El síndico tiene que conocer los estados financieros para poder él elaborar también un informe y decir, bueno, esto sí está correcto, ¿sí? Está ok. Posterior a eso, tiene una elaboración de la memoria de directorio. La memoria de directorio no son otra cosa más que el orden del día, o sea, los temas a tratar dentro de la asamblea. Entonces, se elabora también esa memoria de directorio como paso 1. Entonces, lo primero es tener el balance y los estados de resultado, o en síntesis lo que nombramos como estados financieros. El paso 2 habla y es bastante específico. Publicación. El directorio decide convocar, ¿sí? El directorio es quien decide convocar. La convocatoria será por medio de publicaciones en un diario durante 5 días. Entonces, ¿qué hace el profesional? El profesional simplemente se conecta con algún diario de gran circulación en la nación y envía la memoria de directorio, en donde dice que se va a convocar, llevar a cabo la respectiva asamblea, la fecha, la hora, la sede y los temas principales, ¿sí? Entonces, esta convocatoria se publica. Y acá hay una condición que son 5 días, con 10 días de anticipación a la fecha, por lo menos, y no más de 30 días. O sea, no tiene que ser no más de 30 días. Entonces, ¿qué sucede? Si hoy estamos el 9 de agosto y vamos a convocar a una asamblea, entonces tengo que publicar durante 5 días, pagar la publicación en un diario de gran circulación por 5 días. Punto número 1. Punto número 2, que tiene que ser 10 días antes de la asamblea realizarse. ¿Qué significa eso? Si hoy estoy el 9, entonces que se publique el 10, el 11, el 12, el 13 y el 14. ¿Sí? Entonces quiere decir que 10 días después va a ser mi asamblea, que va a ser el 24 de agosto. ¿Sí? 24 o más, ¿verdad? Entonces, o fin de mes. ¿Sí? Entonces, trabajar con la SA
siempre implica una programación de estos pasos que se tienen que realizar para poder cumplir con la ley. Entonces, una vez que tengo esta publicación, ¿sí? Ya se realizó la convocatoria, entonces les insto a que investiguen un poco y busquen en los diarios, vean convocatorias de asambleas y ahí van a fijarse que hay distintas convocatorias de las distintas asambleas en los primeros periodos del año. Pero hoy por hoy también podemos publicarlo para regularizar la situación en el caso de que la SA no haya convocado a asamblea. Porque como mencionamos, el código no estipula ninguna multa ante el incumplimiento de esta convocatoria de asamblea, ¿sí? Ni de la presentación de asamblea en abogacía. Deberá mencionar, el segundo paso sería, deberá mencionar el carácter de la asamblea, como ya mencioné, la fecha, la hora, el lugar de reunión, orden del día y los requisitos especiales exigidos por los estatutos para la participación de los accionistas. Entonces, una vez que yo hago esa convocatoria, se publica en el diario con antelación. Esto que se publica lo menciona en el artículo del Código Civil, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a publicar? Entonces, tengo que leer mi Código Civil y leer el estatuto de mi SA, ¿sí? No puedo ir contra la ley para la convocatoria, ¿sí? La segunda convocatoria se hará dentro de los 30 días siguientes y las publicaciones se efectuarán por 3 días con 8 días de anticipación como mínimo. En este caso, la segunda convocatoria muy pocas veces sucede, ya que como sabemos implica un costo. Entonces, generalmente se convocan una sola vez, ¿verdad? Para casos demasiado excepcionales es que existe una segunda convocatoria, porque como les dije, esto de una gestión, llamamos a los diarios, ¿sí? Y labramos lo que es la memoria o la convocatoria, y eso se publica. Entonces, ¿qué pasa? Hay un costo de por medio, ¿sí? El diario va a facturar a la SA y la SA le va a pagar al diario para que pueda publicar lo que allí menciona. ¿Y de qué manera procede el diario? Es que simplemente cobra por cantidad de palabras que se publican, ¿sí? Y por el espacio que utiliza dentro del diario. Entonces, todas esas cuestiones son importantes y relevantes porque genera también un costo. O sea, todo genera un costo, ¿sí? Y lógicamente el tiempo también, ¿sí? Bueno, el siguiente paso sería el paso 3. A ver un poco, Andrés, paso 3, ¿en qué consiste el paso para realizar la asamblea? Depósito de acciones. Los accionistas deben depositar en la sociedad sus acciones para su registro en el libro de asistencia a las asambleas, con no menos de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada. Los accionistas o sus representantes que concurran a la asamblea firmarán el libro de asistencia. Artículo 1084. Ok. Como ya mencioné, el paso 3 es el depósito de las acciones. Las acciones, ¿qué son? Son unas cuestiones de títulos, una especie de títulos en los cuales se estipula la cantidad de acciones y el valor de cada acción. Entonces, cada acción es un documento firmado por los respectivos directores que avalan que yo poseo acciones dentro de esta SA, además que del estatuto, lógicamente. Pero estas acciones deben ser depositadas en la sociedad, ¿sí? Entonces, tienen que estar dentro de la sociedad, ¿sí? Esto es más bien general y por lo general, la mayoría de las veces, las acciones están dentro, o sea, en la institución, pero la ley estipula por el caso de que sean de repente extraños, ajenos o varios los accionistas y ellos mismos tengan en su poder estas acciones, entonces deben depositar con 3 días de antelación para poder participar en las asambleas respectivas. A eso hace referencia
el paso 3 y dentro del artículo 1084 del Código Civil. Y les recuerdo que siempre van a tener que firmar la asistencia los accionistas. Aquí mencionan que los accionistas pueden ser representados también, por lo que no pueden ser los directores, los síndicos, los gerentes y demás empleados de la sociedad. Documento con carta poder con firma autenticada o registrada en la sociedad, salvo disposición contrario en el estatuto. ¿Qué significa esto? Que en el caso de que un accionista no pueda asistir a la asamblea ordinaria, puede delegar a un representado, ¿sí?, a una persona X que lo represente en la asamblea. Y menciona la ley de que no puede ser ninguno de los demás directores, ni gerentes, ni accionistas, ¿sí? Tiene que ser una persona extraña que lo represente a él, que tenga una libertad de decisión y que no esté involucrado a los intereses de ellos, más que al interés del mismo socio que está representando, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer este socio? Le va a tener que firmar una carta poder con una firma autenticada, de manera que esta persona lo represente en esa asamblea. O sea, no es una cuestión sencilla. Entonces, tiene que estar documentada esa representación. No puedo yo presentarme y decir, yo soy el representante de uno de los accionistas de la empresa más grande del país, por ejemplo, ¿verdad? No puedo yo ir a decir esto. Necesariamente tengo que tener una carta poder firmada por esa persona que me avale estar allí, ¿sí? Entonces, son los requerimientos básicos que hace referencia en el artículo 1085. Aquí menciona sobre la presencia de los accionistas. En la primera convocatoria debe estar la mayoría y en la segunda los que estén, las decisiones se toman por mayoría. Es igual o parecida a todas las asambleas que conocemos, ¿sí? Cada socio tiene voz y voto, ¿sí? Entonces, necesariamente se trabaja a votación, ¿sí? Estoy de acuerdo o en desacuerdo. Se deliberan las decisiones, se toman las decisiones a través de los votos de los accionistas, ¿sí? Entonces, los votos es voz y voto significa sí apruebo y tiene que estar labrado en acta de que esa persona aprobó o que todos por unanimidad aprobaron dicha decisión. O sea, tiene que mencionar eso dentro del acta, ¿sí? O si alguien está en desacuerdo en cuanto a la decisión que se está tomando por mayoría, tiene que también quedar labrado en acta de que esa persona no estaba de acuerdo, ¿sí? Entonces, eso se hace a través de la presencia del accionista. Por eso es importante quién lo va a representar, porque allí se toman decisiones importantes sobre el presente y sobre el futuro de la sociedad. Y el paso 4 que hacemos referencia es el acta de asamblea. Las deliberaciones de las asambleas deben constar en acta, que será firmada dentro de los 5 días de la fecha de realización, máximo 5 días, por el presidente de la asamblea, porque allí se decide quién va a ser el presidente de la asamblea y la secretaria. Y de repente lo que se decidan hasta quiénes van a firmar abajo, entonces esos son los designados en firmar por ella, ¿sí? Entonces, para dejar constancia de que en realidad están de acuerdo y se realizó tal cual esta asamblea, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que me piden en abogacía cuando voy a informar una comunicación de asamblea ordinaria? Me piden primeramente el libro de accionistas, el acta de asamblea y la publicación en el diario, además del anexo del balance de la empresa. Entonces, estos requisitos son obligatorios y es lo básico que debe realizar una SA en cuanto al cumplimiento del Código Civil.
¿Se entendió hasta allí? Sí, profe. Ok. Belén, ¿me escuchas? ¿Pueden habilitar sus cámaras, por favor? No le estoy viendo a nadie. ¿Se entendió hasta allí? ¿Qué pasó? No le escucho a nadie. Sí, profe, se entendió muy bien. Ok, ok, Cuestión ok. de leer Sí, después. ok, ok, sí. Yo lo que les sugiero es que lean, sobre todo los pasos a seguir, el material en sí, porque es muy difícil darlo así de manera generalizada en cuanto a que hay ciertas especificidades en cuanto a lo que es la forma del trabajo y la presentación de las documentaciones que requieren para el cumplimiento del Código Civil y de la Constitución también, pero generalmente más específicamente habla en el Código Civil. ¿Sí? Entonces, ahora voy a proceder, entonces hasta ahí voy a compartir con ustedes la cuestión del Power de la clase del día de hoy y voy a compartir un poquito con ustedes los modelos. Serían los modelos de acta y también los modelos a ver un poco. Modelo de documentación. Ok, aquí voy a compartir un ratito, voy a dejar de compartir esto y voy a compartir con ustedes algunos modelos que son específicamente de actas. Ciertamente ya habrán realizado en algún momento a ver un poco. Bueno. 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 Observan la imagen. Es un Word. ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Ok.
Bueno, ok. Bueno, es un modelo de acta. En este caso, un acta de directorio en el cual se labra y se tiene las principales cláusulas. Aquí, por ejemplo, este tipo de actas se utilizan para decisiones importantes extra asambleas ordinarias. Entonces, generalmente, en vez de utilizar el acta de asambleas extraordinarias, generalmente se utiliza el acta de directorio para la toma de decisiones menos relevantes que no sean delegación de autoridad o de poder dentro de la SE. Por otro lado, aquí tenemos otro modelo descrito de publicación en un diario, ¿sí? De modificación. Y otro modelo también. A ver, un poco. A ver. Bueno, esto lo voy a dejar yo. Acá está el modelo convocatoria. Acá está la convocatoria. Sería el modelo. Se convoca Asamblea General Ordinaria de los señores accionistas de la empresa SA para el día, la fecha, ¿sí? Y esto es lo que lógicamente se completan los datos y firma el directorio, y esto es lo que se envía a los diarios de gran circulación para que sean publicados. Luego tenemos otro modelo de convocatoria de asamblea ordinaria de un ejercicio y ya el modelo de acta, ¿sí? Esto, por ejemplo, varía mucho, ¿sí? El modelo del acta. Generalmente tenemos las que se elaboran digámosles, en hojas rubricadas, serían hojas enumeradas, ¿sí? Y hay otras empresas que aún no tienen esas hojas rubricadas y necesariamente son elaboradas como en libros, ¿sí? Son libros que manuscritos son elaborados, ¿sí? Entonces, hay dos tipos de actas vigentes, las cuales son las hojas que tienen que tener, que deben ser rubricadas. Les recuerdo que la rubricación de las hojas, de las actas y de los libros societarios deben ser enumerados en su totalidad y rubricados, ¿sí? Entonces, la rúbrica es el sello de la firma de la autoridad competente por hoja. Entonces, cuando son hojas sueltas lo podemos imprimir, pero cuando son en libros, ¿sí? Son hojas de libros encuadernados, tapa dura, negra generalmente. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que transcribir esto, gente, en el caso de que sea ese tipo de libro el utilizado como acta. Entonces, lo hacemos manuscrito. Pero en este caso, aquí da un ejemplo de acta que es elaborado en una hoja Word, ¿verdad? Esto lo transcribe y lo imprime en una hoja que ya tiene el sello respectivo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el orden del día, el que no varía según el Código Civil, y las deliberaciones y resoluciones de cada punto. Y por último, la firma respectiva de cada participante, tanto el presidente como el secretario asignado, ¿sí? Entonces, esto lo generalmente realizan los auxiliares contables, la secretaria de las sociedades, ¿sí? Siempre hay una persona X que la realiza. Entonces es importante que ustedes vean el ejemplo y lo conozcan y lo manejen, ¿sí? Bueno, ¿cómo sería esta hoja rubricada? Creo que tengo aquí un acta que puedo compartir con ustedes. Hecha. A ver un poco. Bueno.
Ahora, lo que me gustaría que vayan viendo son las reglamentaciones, que la lean, ¿sí? Y que indaguen. Bueno, ¿dudas hasta ahí? No, ¿Hay profe. alguna duda? Los que estén en el Código Civil sería, ¿verdad? Sí, todo lo que está en el Código Civil. Aquí, por ejemplo, ustedes tienen, si se fijan, es un acta ya elaborado y donde está la firma de la persona, ¿sí? Está la firma de la persona y aquí menciona quiénes son los síndicos, ¿sí? Menciona. Entonces, un acta general ordinario, un número, tiene un número y ahí menciona cuántas acciones tiene cada uno de los socios, si el orden del día, imagínense los años de presentación de balance. Entonces, para regularizar, si se fijan aquí hay varios años 2015, 16, 17, 18, 19. Entonces, para regularizar la situación en este caso, de esta entidad, es que se presentó de más de un año, porque si está regularizado cada año, es solamente del año que se cierra, ¿sí? Y aquí las respectivas resoluciones, ¿sí? Entonces, y la firma. Entonces, en cuanto a eso, es bastante sencilla. Eso voy a dejar ahí el modelo modelo tentativo a completar. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Es lo que les voy a mostrar ahora. Bueno. Parece que entienden todito porque ni preguntan nada, ¿eh? O no se entendió nada o se entendió todo. 2 de 1. Más o menos, Las profe. dos cosas. Las dos cosas. Bueno. Vamos a proceder a compartir entonces la guía de la tarea. La guía de la tarea ya está en plataforma, ya la cargué, y consiste en las siguientes actividades. Primeramente, lo que van a realizar es una lectura, una investigación sobre las sociedades, y menciona: elabora un resumen investigativo sobre las sociedades del Paraguay atendiendo las normativas vigentes, sociedades comerciales según el Código Civil paraguayo, sus tipos, sus características, incluyendo conceptos básicos de acciones y tipos de acciones. Me gustaría que lo indaguen, gente. Entonces, no se aceptarán trabajos sin las respectivas citas bibliográficas. Me tienen que analizar su bibliografía y de dónde sacaron la información que están presentando en sus trabajos. Luego, eso es uno. Los trabajos no deben ser menor a 5 páginas. Si yo estoy hablando de un tema, 5 a 10 páginas, gente. ¿Sí? No, si es una investigación sobre un tema en específico, un resumen de temas principales, no puede ser muy corto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Generalmente hablamos de trabajos, pero de trabajos simplemente copy y peguen. Entonces, no funciona de esa manera, ¿sí? Tenemos que dar también nuestro aporte, ¿sí? Y también buscar en distintas fuentes, si es posible, ¿sí? Entonces, eso es uno. Y dos, visualiza el video del link. Acá ustedes tienen un link. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a copiar este link y van a llevarlo al buscador de su Google. Entonces, allí le va a aparecer el video, van a ver el video y responder 3 preguntas sobre el video, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes visualizan, esto ustedes lo copian, seguramente ya lo realizaron, esto copian así tal cual y lo copian en el buscador
en el buscador, voy al buscador, aquí por ejemplo, y lo copian aquí. A ver un poco. A ver, ¿se ve allí el buscador? ¿Me confirman, por favor? Sí, sí, profe. Sí, sí. Bueno, entonces yo copié y ahora hago pegar control V y pego allí la dirección. ¿Se fijan ahí? Pegué. Entonces hago clic allí y me va a llevar al video que yo tengo que ver o que van a tener que ver para poder responder los cuestionamientos. Entonces, vamos a ver. Ahí, y ahí ya carga, si se fijan, ¿sí? Entonces, es este el video. Voy a mostrar cuál es el video, también es importante. Entonces, el video se llama Sociedades Anónimas Paraguay, Acciones del Portador, Nuevas Disposiciones. Entonces, ese video es lo que ustedes van a ver, ustedes lo van a dar a reproducir ahí en YouTube y lo van a visualizar ustedes. En base a eso, ustedes van a responder las 3 preguntas, ¿sí? Son básicas las 3 preguntas, entonces van a responder eso y eso va a tener un puntaje general de 8 puntos según mi guía, ¿sí? Son 8 puntos en juego y voy a dejar en plataforma la rúbrica del escrito. Y otra cuestión, la fecha de entrega, como ya mencionamos, el 13 del 08 del 2021 a las 18:30 horas. ¿Sí? Sería el viernes. Entonces, para el viernes ustedes tienen que tener hecho esto. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden utilizarlo, alzarlo todo en un solo documento. ¿Sí? Pueden hacerlo en un formato PDF. Entonces, ya lo alzan allí en la tarea, ya está habilitado. Y mi sugerencia es que lean. Es lo único que les pido porque, como les digo, para la evaluación, que va a ser el 20, la evaluación parcial, van a entrar temas referentes a sociedades que están en el Código Civil y en la normativa reguladora que facilité en la plataforma. Entonces, vayan leyendo y en base a este trabajo también les va a ayudar a ustedes para poder dar una buena parcial. Bueno, y ese es el planteamiento. ¿Qué les parece? Muy, muy lindo, profe. Muy linda tarea. Ok, ok. Bueno, Y yo para la próxima clase, profe, sí, y les digo que preparen su documento. ¿Ustedes están en computadora o están en teléfono? Eso es importante saber también, para ver si es factible compartir y socializar en aula o no. Por eso consulto. ¿Están en computadora o en teléfono? Yo con mi celular nomás, profe. Ok. ¿Y Andrés? En teléfono también. Con el teléfono también. Ok. Sí. Bueno, entonces no voy a sugerir la socialización aquí en aula porque sé que es un poco más dificultoso compartir, pero sí les voy a pedir que sean puntuales en la entrega y que aprovechen esta oportunidad que se le está dando a los dos para pasar esta materia atendiendo la dificultad que sería llevarlo en forma presencial y también de la facilidad de todos los contenidos que hay en las redes, ¿sí?
en los medios que ustedes tienen acceso libre, ¿sí? Si ustedes, sociedades, y lo digo por experiencia, por ejemplo, régimen legal, rendir, por ejemplo, presencial sin ningún tipo de documento disponible, en Código Civil, Ley del Comerciante, imagínense rendirlo a cabeza. Es otra historia, ¿sí? Lo digo yo que pasé por eso. No es fácil rendir, sobre todo para las personas que no tenemos esa facilidad memorística, ¿sí? Para los memorísticos es fácil, pero para los interpretativos y prácticos o analíticos es un poco más difícil, ¿sí? Entonces, Profe, aprovechen, ¿sí? Al menos la unidad 1 y 2 que son más teoría, porque después ya es práctico. ¿Les parece? Sí, profe. Bien. Ok, bueno. Les dejo la tarea entonces y nos reencontramos el viernes, Dios mediante. El Si no viernes tienen sería ninguna otra pregunta. el viernes sería las 6:30 o 7:30. La conexión. Y eso no, todavía no decidimos a quién vamos a dar el gusto. Por mí no hay, por mí no hay problema si es las 6:30, no sé, la compañera. ¿y vos, profe? Por mí, yo no tengo problema. Yo, como les digo, ya estoy en el compromiso, así que tengo que cumplir con la institución y también con los docentes, con los alumnos, perdón. Por ustedes nada más. Y ahora la cuestión de llevar la votación es difícil, ya que están dos nomás. Estamos entre dos, ¿no? Porque si no, iba a decir, levante la mano, ¿quién? Pero no se puede. Bueno, me va a tocar decidir a mí. Y vamos a dejarlo para las 7, ¿les parece? Las 7, en punto. Sí, profe. ¿Sí? ¿Les queda bien las Sí. 7? Sí. Porque las 7:30 ya parece muy tarde también ya. Y 6:30 Entonces, muy temprano. exactamente. Entonces vamos a dejarlo en un intermedio de las 7. Ok, y un gusto Dale, compartir entonces con ustedes Igualmente. y espero que les ayude que lean, ¿sí? Les invito a que lean porque no hay otra cosa. Yo puedo desplayarle a ustedes la ley completa, pero si no la leen es muy difícil de llegar a comprender algo. Bueno, de mi parte es todo. No sé si quieren agregar algo más. Y nada, también, profe. Y acá para marcar la asistencia sería escribir otra vez en el Sí, chat o ustedes directo tienen, allá. sí, habitúense a ingresar y a escribir. Y escriban ya sus nombres, déjenme sus nombres en el chat siempre, ¿sí? A ver un poco, escriban entonces allí sus nombres y también ingresaron ya en plataforma o no todavía. No, Les No, recuerdo todavía que desde las 18:30 a 21:30 horas está disponible la asistencia. Pasa eso y ustedes ya pierden el puntaje respectivo de esa asistencia. Si asisten solo en son, queda solo son un punto. Y si no marcan en plataforma, entonces pierden el punto de plataforma y queda en un punto nada más. ¿Sí? Porque son 2 puntos y en total equivale a 12 puntos dentro del proceso. Imagínense la oportunidad que están teniendo. Esto en Profe, presencial tampoco sucede. ¿Sí? el tipo de letra y eso, en cuanto al trabajo. En cuanto al trabajo, yo no establecí una estructura. Ustedes van a dar la estructura que ustedes consideren pertinente. A mí lo que me Bueno, interesa es el contenido que ustedes vayan a presentar. ¿Sí? Y tiene que tener una carátula y luego una pequeña introducción al tema y ya directamente el desarrollo. Porque como mencioné, es un resumen, entonces no es un trabajo práctico. Entonces, ustedes pueden darle la forma que ustedes quieran porque es un resumen, ¿sí? sin conclusión. Sin conclusión, sin conclusión. Bueno, No, es un resumen de información, ¿sí? Y es bueno. un resumen investigativo. Yo no doy
un material básico. Ustedes pueden recurrir a la fuente que ustedes requieran o que quieran utilizar, ¿sí? Entonces, indaguen y, como les digo, lógicamente van a tener que buscar necesariamente las normas o utilizar el material que yo proveí dentro de la plataforma, que es una recopilación de las normas referentes a la sociedad. Eso les va a ayudar muchísimo también a ustedes. Profe, En cuanto a la y elaboración, ¿sí? en cuanto a la cita, ¿cada párrafo o en la bibliografía nomás ya? Y pueden utilizar la bibliografía. Bueno, La bibliografía, prefiero que sea en la bibliografía por esta ocasión. ¿Alguna otra consulta? de mi parte ya no. Ok. Bueno. Andrés. No, profe. Ok, ok, siendo así, entonces les libero y no se olviden de completar su asistencia y les dejo la tarea de leer todo el Power, ¿sí? Para la siguiente ya vamos a tener otro tipo de sociedades de la unidad 2. Bueno, de mi parte un gusto, que tengan una muy buenas noches a todos. Igualmente, profe. Chao. Buenas noches.